La capitana Ruby Phillips observó a través del parabrisas de su Black Hawk cómo 300 soldados estadounidenses luchaban desesperadamente contra abrumadoras fuerzas enemigas a 5 kilómetros dentro de territorio hostil, completamente rodeados sin apoyo aéreo y sin salida. Pero el comando había ordenado explícitamente a todas las aeronaves que mantuvieran su posición debido al intenso fuego antiaéreo, lo que hacía que la extracción fuera un suicidio. Ruby escuchó las llamadas de radio cada vez más desesperadas del coronel David Harrison informando que las bajas aumentaban y que las municiones se estaban agotando críticamente. Y tomó una decisión que salvaría 300 vidas o pondría fin a su carrera militar. Ella estaba llevando su Black Hawk a esa zona de muerte sin tener en cuenta las órdenes. Porque a veces la diferencia entre seguir las normas y hacer lo correcto son 300 soldados que merecen un piloto dispuesto a arriesgarlo todo para traerlos a casa. La misión había comenzado como una operación de reconocimiento de fuerza estándar. El batallón del coronel David Harrison, 300 soldados de la Segunda División de Infantería, había avanzado hacia una región fronteriza en disputa para localizar y evaluar las concentraciones de fuerzas enemigas que, según la inteligencia, se estaban concentrando para una gran ofensiva. La operación debería haber sido sencilla. Muévete por el área, reúne información, enfrenta cualquier fuerza enemiga que encuentres y retírate antes de que se pueda organizar una resistencia significativa. El batallón contaba con apoyo blindado, artillería de guardia y recursos aéreos disponibles tanto para apoyo de fuego como para extracción de emergencia en caso de ser necesario. Pero los servicios de inteligencia habían estado catastróficamente equivocados respecto de la fuerza y el posicionamiento del enemigo. A las 8 horas, el batallón de Harrison había avanzado hacia lo que parecía ser un territorio ligeramente defendido. A las 9 horas, encontraron su primer contacto con el enemigo, una fuerza de protección que se retiró después de un breve enfrentamiento. La táctica estándar sugería que el enemigo se estaba retirando para evitar un enfrentamiento decisivo. A las 10 horas, la verdad se volvió terriblemente clara. El batallón había sido atraído deliberadamente a una zona de exterminio cuidadosamente preparada. Las fuerzas enemigas, estimadas en más de 2.000 combatientes con armas pesadas, blindados y posiciones defensivas preparadas, habían permitido a los estadounidenses penetrar profundamente en el territorio y luego cerrar la trampa tras ellos. Los 300 soldados de Harrison se encontraron repentinamente completamente rodeados a 5 kilómetros dentro del territorio controlado por el enemigo, recibiendo fuego desde todas las direcciones y enfrentándose a una fuerza enemiga que los superaba en número en una proporción de casi 7-1. Harrison solicitó inmediatamente apoyo de fuego y extracción de emergencia. La artillería comenzó a llover sobre las posiciones enemigas, dándole tiempo al batallón para establecer un perímetro defensivo. Pero la artillería por sí sola no sería suficiente. El enemigo tenía demasiadas fuerzas, demasiada potencia de fuego y control total del terreno circundante. El batallón necesitaba apoyo aéreo para romper el cerco. Necesitaban helicópteros artillados para destruir los blindados enemigos y suprimir las armas pesadas. Necesitaban helicópteros de transporte para evacuar a los heridos, y si la situación seguía deteriorándose, sacar a todo el batallón antes de que fueran superados. Pero el enemigo también se había preparado para eso. Tan pronto como los helicópteros estadounidenses se acercaron a la zona, se encontraron con un intenso fuego antiaéreo, misiles tierra-aire, artillería antiaérea guiada por radar y fuego concentrado de armas pequeñas de cientos de cazas enemigos. 2 helicópteros de combate Apache que intentaban proporcionar apoyo aéreo cercano se vieron obligados a separarse después de sufrir daños. Un helicóptero de evacuación médica que intentaba rescatar a heridos fue alcanzado por un misil y apenas logró regresar a líneas amigas con graves daños. A las 11 horas, el mando tomó la decisión que sellaría el destino del batallón. Todas las operaciones de helicópteros en la zona fueron suspendidas hasta que se pudiera suprimir la amenaza antiaérea. Fue una decisión razonable desde una perspectiva de mando. Enviar helicópteros a ese entorno era un suicidio y perder aviones y tripulaciones no ayudaría a los soldados rodeados.
Pero desde la perspectiva de 300 soldados que luchaban por sobrevivir, era una sentencia de muerte. El capitán Ruby Phillips había estado monitoreando la situación desde la base de operaciones avanzada, a 20 kilómetros del batallón rodeado. Ella era parte del 161º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, los Night Stalkers, volando un MH-60 Black Hawk altamente modificado y configurado para apoyo de operaciones especiales. Su Black Hawk estaba equipado con aviónica avanzada, sistemas defensivos mejorados, motores mejorados para un rendimiento superior y sistemas de armas que lo hacían mucho más capaz que los helicópteros de transporte estándar. Había volado cientos de misiones en entornos hostiles, especializándose en el tipo de operaciones de alto riesgo que las unidades de aviación convencionales no intentarían. Cuando escuchó la orden de suspender las operaciones de helicópteros en el batallón rodeado de Harrison, Ruby fue inmediatamente a buscar a su comandante, la coronel Victoria Stone. Señora, tengo entendido que hemos suspendido las operaciones aéreas en el batallón rodeado. ¿Eso está confirmado? Stone levantó la vista de la pantalla táctica que mostraba el deterioro de la situación de Harrison. Confirmado. El entorno antiaéreo es demasiado peligroso. Ya tuvimos 2 Apaches dañados en un avión de evacuación médica que casi fue derribado. No podemos justificar el envío de más aviones a esa zona de muerte hasta que podamos suprimir la amenaza de la defensa aérea. ¿Hasta cuándo podremos suprimirlo? Se están coordinando ataques con aviones de ala fija, pero con las fuerzas enemigas tan cerca de nuestro batallón rodeado, estamos limitados en lo que podemos atacar sin arriesgarnos a sufrir bajas amigas. Se estima que pasarán entre 4 y 6 horas antes de que podamos crear un corredor seguro para las operaciones de helicópteros. Ruby miró la pantalla táctica que mostraba la posición de Harrison. El enemigo se acercaba por todos lados, presionando el ataque, con la clara intención de invadir la posición estadounidense antes de que pudiera llegar el relevo. Señora, con todo respeto, ese batallón no tiene de 4 a 6 horas. El enemigo sabe que no podemos proporcionar apoyo aéreo en este momento. Aprovecharán su ventaja y tratarán de terminar esto antes de que podamos intervenir. Soy consciente de ello, capitán, pero no voy a enviar helicópteros y tripulaciones a una muerte segura. Ya hemos perdido demasiados aviones hoy. Mi Black Hawk tiene sistemas defensivos mejorados, receptores de alerta de misiles, contramedidas infrarrojas y receptores de alerta de radar. He trabajado anteriormente en entornos de alta amenaza. ¿Puedo entrar allí? Stone negó con la cabeza firmemente. Capitán Phillips, entiendo su deseo de ayudar a esos soldados, pero la respuesta es no. El riesgo es demasiado alto. Esperamos la supresión de la defensa aérea, luego entramos con el apoyo adecuado. Y si el batallón es superado antes de eso, habremos perdido 300 soldados, lo que sería una tragedia. Pero no agravaremos esa tragedia perdiendo helicópteros y tripulaciones en un intento de rescate feudal. Ruby quería discutir más, pero podía ver que la decisión era definitiva. Saludó y abandonó el puesto de mando, con la mente acelerada con cálculos sobre alcance, combustible, tácticas defensivas y si un Black Hawk pilotado por un piloto experto con el enfoque correcto podría realmente atravesar ese obstáculo antiaéreo. Durante la siguiente hora, la situación continuó deteriorándose. Los informes radiales de Harrison pintaban un panorama cada vez más desesperado. La munición se está agotando críticamente, los heridos superan las capacidades médicas del batallón, los blindados enemigos se desplazan a posiciones de asalto y el perímetro defensivo se reduce bajo una presión implacable. A las 12:15 horas, Harrison transmitió lo que parecía un informe final de la situación. Todas las estaciones, esto es Ironside actual. Ahora estamos rodeados por todos lados. Municiones reducidas a aproximadamente 30 balas por hombre. Posicionamiento de la armadura enemiga para el asalto final. Hemos mantenido esta posición durante 3 horas, pero sin apoyo inmediato, seremos invadidos en la próxima hora. Si algún avión puede alcanzarnos, ahora es el momento. Ironside actualmente fuera.
Ruby se quedó parada en el hangar mirando su Black Hawk, escuchando la transmisión de Harrison y tomó su decisión. Su copiloto, el suboficial jefe Tyler Bennett, se acercó a ella. «¿Estás pensando en ello, no?» «¿Pensando en qué?» «Entrando de todos modos, ignorando la orden y volando hacia esa zona de muerte». Ruby no respondió inmediatamente. Finalmente, 300 soldados, Tyler. 300 estadounidenses morirán en la próxima hora a menos que alguien los ayude. Tenemos un helicóptero. Tenemos las habilidades. Tenemos sistemas defensivos que nos dan una oportunidad. También tenemos órdenes explícitas que nos dicen no ir. Órdenes que existen porque el comando ha determinado que el riesgo es demasiado alto. El comando se encuentra a 20 kilómetros de distancia observando exhibiciones tácticas. Somos pilotos que hemos operado en entornos de alta amenaza. Sabemos lo que puede hacer ese Black Hawk. Sabemos lo que podemos hacer. Luego hubo silencio por un momento. Si hacemos esto, nuestras carreras estarán acabadas. Desobedecer órdenes directas, vuelo no autorizado en territorio hostil, operar sin aprobación de la misión. Eso es territorio de tribunal militar. Lo sé. Entonces la pregunta es, ¿300 vidas valen nuestras carreras? Ruby se giró para mirar a Bennett directamente. Eso no es realmente una pregunta, ¿verdad? Bennett sonrió levemente. No, supongo que no lo es. ¿Cuándo lanzamos? Tan pronto como podamos completar la preparación del vuelo y obtener autorización para rodar. Solicitaremos permiso para un vuelo de entrenamiento. Despegaremos y luego nos dirigiremos a la posición de Harrison antes de que alguien se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Nos ordenarán regresar. Entonces apagaremos nuestras radios y diremos que hubo un fallo en las comunicaciones. Para cuando puedan detenernos físicamente, ya estaremos en la posición de Harrison o nos derribarán intentando llegar allí. 20 minutos después, Ruby y Bennett completaron los controles previos al vuelo en su Black Hawk. Ruby conectó la radio a la torre. Torre de guardianes. Aquí Nick Stalker 71 solicitando autorización para rodar para el vuelo de entrenamiento local. El controlador de la torre respondió rutinariamente. Nick Stalker 71 autorizado a rodar hasta la plataforma 3 para la salida del entrenamiento. Ruby condujo el Black Hawk hasta la plataforma de salida, realizó las comprobaciones finales y pulsó la radio nuevamente. Torre del Guardián, Nick Stalker 71, lista para partir. Nick Stalker 71 autorizado para partir. Mantener los límites del área de entrenamiento. Contacto de aproximación en el botón 4. Nick Stalker 71 autorizado para partir. Ruby accionó el colectivo, aplicó potencia y levantó el Black Hawk suavemente hasta dejarlo en vuelo estacionario. Hizo la transición a un vuelo hacia adelante, ascendiendo y acelerando alejándose de la base. Una vez que estuvieron en el aire y lejos del área de base inmediata, Bennett habló en voz baja. Última oportunidad para cambiar de opinión. En cuanto nos dirijamos hacia la posición de Harrison, nos comprometemos. Ruby ajustó su rumbo, girando el Black Hawk directamente hacia las coordenadas del batallón rodeado. 300 soldados no tienen la oportunidad de cambiar de opinión acerca de estar rodeados. Vamos a buscarlos. Durante los primeros 5 minutos, el vuelo fue rutinario. Entonces la radio crepitó con la voz del controlador de la torre. Nick Stalker 71, ten en cuenta que te estás desviando del área de entrenamiento aprobada. Corrija su rumbo inmediatamente. Ruby no respondió. Acechador nocturno 71, Torre del Guardián. Se le ordena regresar a la base inmediatamente. Reconocer. Ruby se agachó y apagó la radio. Fallo de comunicaciones, le dijo a Bennett. No podemos escucharlos. Bennett sonrió a pesar de la tensión. Un momento oportuno para ese fracaso. El Black Hawk atravesó el terreno a 140 nudos, manteniéndose bajo para evitar ser detectado por el radar enemigo. Ruby voló con la precisión instintiva de alguien que ha pasado miles de horas en helicópteros, leyendo el terreno, ajustando la altitud para maximizar la cobertura,
manteniendo el avión en constante movimiento para convertirlo en un objetivo difícil. A los 10 minutos de vuelo, el receptor de alerta de radar de Ruby comenzó a emitir un pitido. El radar enemigo los había detectado. Momentos después, su sistema de alerta de misiles se activó con tono urgente. Detectado lanzamiento de misil tierra-aire. Lanzamiento de misil a las 3, gritó Bennett, mientras rastreaba la amenaza en sus pantallas. Ruby inmediatamente giró bruscamente a la derecha, lanzándose hacia el terreno mientras lanzaba bengalas infrarrojas para atraer al misil buscador de calor. Los motores y sistemas de control mejorados del Black Hawk permitieron maniobras que habrían sido imposibles en un helicóptero estándar. El misil se dirigió hacia las bengalas, detonando sin causar daño a 200 metros de distancia. Misil derrotado, informó Bennett. Pero ahora saben que estamos aquí. ¿Hasta dónde llega la posición de Harrison? 12 kilómetros. 7 minutos a la velocidad actual. 7 minutos. Esa sería la carrera más larga de Ruby. El Black Hawk corrió hacia el batallón rodeado, recibiendo fuego desde múltiples direcciones. El fuego de armas pequeñas resonó junto al avión. La artillería antiaérea creó patrones letales de proyectiles explosivos. Ruby voló a través de todo con agresivas maniobras defensivas, cambiando constantemente de altitud, velocidad y dirección, usando las características del terreno para cubrirse, empleando cada táctica que había aprendido en años de operaciones de alta amenaza. Otro lanzamiento de misil. Ruby giró a la izquierda, subió bruscamente, esparció paja y bengalas y luego se lanzó de nuevo hacia el suelo. El misil perdió su trayectoria y se autodestruyó. A 5 kilómetros, gritó Bennett. Fuerzas enemigas visibles más adelante. A través del parabrisas, Ruby podía ver el campo de batalla, una escena de caos y destrucción. El batallón americano se estableció en un círculo defensivo de quizás 400 metros de diámetro, rodeado por fuerzas enemigas por todos lados. El humo de los vehículos en llamas se elevaba hacia el cielo. Los trazadores de ambos lados crearon espectáculos de luces letales. Las explosiones se produjeron continuamente a medida que la artillería impactaba y los blindados enemigos disparaban contra la posición estadounidense. «Voy directamente adentro», anunció Ruby. Aproximación rápida, aterrizar en el centro de su perímetro, cargar tantos heridos como podamos llevar y luego salir. Eso va a estar complicado. Las fuerzas enemigas están dentro del alcance de armas pequeñas de su perímetro, lo que significa que recibiremos fuego todo el tiempo. Continúe rastreando las amenazas y denúncielas. Ruby empujó el Black Hawk a la máxima velocidad, lanzándose hacia la posición de Harrison desde un ángulo que el enemigo no esperaría. El fuego antiaéreo llenó el cielo a su alrededor. Ruby voló a través del avión con precisas maniobras agresivas que lo mantuvieron en movimiento de manera impredecible. Mientras se acercan al perímetro estadounidense, Ruby Keater se comunica por radio con la frecuencia del batallón. Ironside actual. Aquí Nick Stalker 71 llegando a su posición para una extracción de emergencia. Marque su perímetro y prepara los heridos para cargarlos inmediatamente. La voz de Harrison regresó llena de incredulidad. Nick Stalker 71. Dilo otra vez. Nos dijeron que no había recursos aéreos disponibles. En la actualidad, no se autorizaron activos aéreos en Ironside. De todas formas, estamos aquí. Marca tu perímetro ahora. En cuestión de segundos, granadas de humo de colores estallaron en el centro de la posición defensiva estadounidense, marcando una zona de aterrizaje de quizás 50 metros de diámetro, apenas adecuada para un Black Hawk, pero tendría que servir. Ruby alineó su aproximación, lanzándose hacia la zona de aterrizaje marcada mientras recibía fuego desde múltiples direcciones. Las balas impactaron en el fuselaje blindado del Black Hawk, produciendo proyectiles metálicos. Un trozo de telaraña del parabrisas, producto de un accidente inminente. Recibiendo golpes, gritó Bennett. Varios sistemas muestran advertencias de daños. Estamos comprometidos, dijo Ruby con calma,
manteniendo su enfoque a pesar del fuego cada vez más intenso. Prepárense para un aterrizaje brusco. Ella derribó al Black Hawk de manera rápida y fuerte. No fue el aterrizaje suave y profesional que normalmente ejecutaría, sino un impacto controlado que los dejó en tierra lo más rápido posible para minimizar el tiempo de exposición al fuego enemigo. En cuanto las ruedas tocaron tierra, los soldados estadounidenses comenzaron a correr hacia el helicóptero con los heridos. El jefe de tripulación y los artilleros de puerta abrieron fuego con sus ametralladoras montadas, suprimiendo las posiciones enemigas con visibilidad directa a la zona de aterrizaje. Ruby mantuvo los motores a alta potencia, lista para el despegue inmediato. A través del parabrisas, pudo ver la devastación que había sufrido el batallón. Vehículos destruidos, posiciones de combate excavadas a toda prisa, soldados heridos recibiendo tratamiento en posiciones expuestas, tropas exhaustas manteniendo fuego defensivo contra un enemigo abrumador. El propio coronel Harrison corrió hacia el Black Hawk, con el uniforme desgarrado y ensangrentado, y el rostro denotaba agotamiento y estrés tras 3 horas de combate desesperado. Subió al compartimento de carga donde se subía a los heridos y se dirigió a la cabina de Ruby. Capitán, no sé quién autorizó esta misión, pero acaba de salvar muchas vidas. Tenemos aproximadamente 40 heridos críticos que necesitan evacuación inmediata. Pueden caber de 12 a 15 en este avión si los empacamos, gritó Ruby por encima del ruido del motor. Cárguenlos. No hay forma de que puedan hacer varios viajes. El enemigo ajustará sus fuegos y los derribará. Entonces haremos todos los viajes que podamos antes de que eso suceda. Carguen a los heridos. Harrison la miró un largo momento y asintió con serio respeto. Saltó del Black Hawk y comenzó a dirigir la carga de los soldados heridos. El jefe de tripulación gritó: «Capitán, estamos al máximo de capacidad. 15 heridos cargados. No caben más. Ironside actual, estamos cargados», transmitió Ruby. «Saliendo ahora. Volveremos por más heridos tan pronto como podamos». La voz de Harrison regresó. «Nightstalker 71. No está autorizado para varios viajes. Lleve a esos heridos de vuelta a la base y quédese allí. Es una orden mía como oficial superior en este campo de batalla. Ironside actual, con todo respeto. Ya estoy violando órdenes estando aquí. Podría ser juzgado por ello. Bien. Nos vemos en 15 minutos. Ruby puso el colectivo y sacó el Black Hawk sobrecargado de la zona de aterrizaje. El avión era pesado, más allá de su capacidad de asalto, con 15 soldados heridos y tripulación, y tardó en responder. El fuego enemigo se intensificó a medida que ascendían lejos de la posición estadounidense. Recibiendo fuego intenso, gritó Bennett. Múltiples impactos. Una luz de advertencia parpadeó. La presión hidráulica cayó en el sistema. Ruby compensó con más controles a medida que el Black Hawk se volvía más difícil de volar. Otra alarma. La presión del aceite del motor cayó en el motor número 2. Motor número 2 comprometido, informó Bennett. Recomiendo apagarlo. Negativo. Necesitamos ambos motores para mantener la altitud y la velocidad. Lo volaremos hasta que se apague. El Black Hawk se alejó lentamente del campo de batalla, dejando una estela de humo del motor dañado, mientras Ruby luchaba contra los controles, cada vez más insensibles. Los 15 soldados heridos en el compartimento de carga guardaron silencio, demasiado exhaustos o demasiado heridos para reaccionar ante la dramática extracción. 10 minutos después, minutos llenos de tensa vigilancia de los sistemas defectuosos y la disminución del rendimiento. Ruby aterrizó el Black Hawk averiado en la base de operaciones avanzada Guardián. El personal médico invadió la aeronave, sacando a los soldados heridos para recibir tratamiento inmediato. Antes de que Ruby pudiera apagar los motores, la coronel Stone apareció en la puerta de su cabina. Su expresión era atronadora. «Capitán Phillips, apague los motores inmediatamente. Está en tierra, pendiente de medidas disciplinarias». Ruby mantuvo los motores en marcha,
completando las comprobaciones posteriores al vuelo. Señora, necesito repostar y regresar para extraer a más heridos. No regresará a ninguna parte. Desobedeció órdenes directas, realizó un vuelo no autorizado en territorio hostil y puso en peligro a su tripulación y aeronave, contraviniendo las instrucciones explícitas. Ha terminado de volar por hoy, capitán. Ruby miró directamente a Stone. Hay 25 soldados más gravemente heridos en la posición de Harrison que morirán sin ser evacuados. Este Black Hawk puede hacer al menos un viaje más antes de que mantenimiento lo inmovilice. ¿Va a impedir que salve a esos soldados? Le ordeno que apague estos motores ahora mismo. Ruby se volvió hacia Bennett. Tyler, ya oíste la orden del coronel. Si quieres apagar los motores y dar por finalizado este vuelo, lo entenderé. Pero si está dispuesta a continuar, volveré por más heridos. Bennett no dudó. Hemos llegado hasta aquí. Terminemos el trabajo. Ruby volvió a mirar a Stone. Señora, puede someterme a un juicio cuando regresemos, pero ahora mismo vuelvo a ese campo de batalla. Aceleró, preparándose para despegar. Stone la miró fijamente durante 5 segundos que parecieron una eternidad. Entonces tomó una decisión que definiría su propia carrera. Si va a regresar de todos modos, no irá sola. Autorizo una misión de extracción completa con apoyo de helicóptero de combate, pero seguirá en tierra después, capitán. Esta conversación no ha terminado. Stone se apartó del Black Hawk y comenzó a gritar órdenes. Necesito 2 Apaches listos para el lanzamiento inmediato. Coordínese con la artillería para el apoyo de fuego. Vamos a extraer a todo ese batallón antes de que el enemigo los invada. Durante las siguientes 2 horas, Ruby realizó 3 viajes más a la posición de Harrison. Cada vez, cargando soldados heridos mientras se enfrentaba a un enemigo pesado. Fuego. Los helicópteros de combate Apache proporcionaron fuego de cobertura. La artillería bombardeó las posiciones enemigas y finalmente llegaron aviones de ala fija para suprimir los sistemas antiaéreos. Para el cuarto viaje, el batallón de Harrison había sido reforzado por fuerzas terrestres que se abrían paso a través del cerco enemigo. La crisis inmediata había pasado. El batallón resistiría hasta que pudieran ser relevados. Pero esos primeros 15 soldados que Ruby había rescatado habrían muerto esperando la autorización. La decisión de violar las órdenes y volar de todos modos había salvado vidas que se habrían perdido por la burocracia y la precaución. Cuando Ruby finalmente apagó el Black Hawk dañado después de su cuarto viaje, estaba física y mentalmente agotada. Había estado volando durante 3 horas seguidas en las condiciones de combate más intensas que jamás había experimentado. Su avión había sufrido daños significativos. Un motor apenas funcionaba, el sistema hidráulico estaba dañado y la estructura había recibido docenas de impactos. El coronel Stone la esperaba mientras descendía del avión. Capitán Phillips, queda oficialmente relevado del servicio de vuelo en espera de la investigación sobre sus acciones de hoy. Preséntese en mi oficina mañana a las 8 para comenzar. Procedimientos formales. Sí, señora. Extraoficialmente, salvó muchas vidas hoy, pero también violó la disciplina militar fundamental. Aún no sé si recomendarla para una medalla o para un tribunal militar. Señora, con respeto, no me importa cuál. Esos soldados están vivos. Eso es lo que importa. 3 días después, Ruby se puso firme en una audiencia formal convocada para determinar qué cargos, si los hubiera, se presentarían en su contra por desobedecer órdenes y realizar una operación de combate no autorizada. El oficial de la audiencia fue el general de brigada Thomas Wade, un aviador de carrera con 30 años de servicio y reputación de ser estrictamente estricto. Capitán Phillips, comenzó Wade. Está aquí porque en la fecha en cuestión, desobedeció deliberadamente órdenes directas, realizó un vuelo no autorizado en una zona de exclusión aérea designada, puso en peligro a su tripulación y aeronave, y operó fuera de los parámetros de misión aprobados. Estas son graves violaciones de la disciplina militar. ¿Cómo responde? Señor,
Reconozco que desobedecí órdenes. Realicé un vuelo no autorizado, puse en riesgo a mi tripulación y violé directivas vigentes. Estos hechos no se discuten. ¿Entonces comprende la gravedad de sus acciones? Sí, señor. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Ruby hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Señor, entiendo que la disciplina militar exige seguir órdenes. Entiendo que esas órdenes existen por razones válidas, pero también entiendo que 300 soldados estadounidenses iban a morir a menos que alguien los ayudara, y yo tenía la capacidad de ayudar. Tomé la decisión de que salvar vidas era más importante que seguir órdenes que, según creía, resultarían en muertes innecesarias. Wade se reclinó en su silla. Capitán, las Fuerzas Armadas no pueden funcionar si cada oficial decide por sí mismo qué órdenes seguir según su criterio personal. Lo que hizo sienta un precedente peligroso. Estoy de acuerdo, señor. Si todos los pilotos ignoraran las órdenes cuando discreparan, habría caos. Pero no se trataba de discrepar con las órdenes. Se trataba de reconocer que la situación había evolucionado más allá de lo que el mando entendía desde su posición y que era necesaria una acción inmediata para evitar una pérdida catastrófica de vidas. Es una justificación conveniente. Es lo que sucedió, señor. El mando estaba a 20 kilómetros de distancia, tomando decisiones basadas en despliegues tácticos. Yo era un piloto con capacidades específicas que monitoreaba la situación en tiempo real. Tenía información y perspectiva que ellos no tenían. Wade sacó un documento. Leí el informe posterior a la acción del coronel Harrison. Afirma, y cito, el vuelo de extracción no autorizado del capitán Philip llegó justo cuando la situación de mi batallón se había vuelto crítica. Sin su intervención, habríamos perdido al menos 40 soldados por sus heridas antes de que se pudiera organizar la extracción autorizada. Sus acciones, aunque técnicamente violaron las órdenes, fueron táctica y moralmente correctas dadas las circunstancias que enfrentamos. Sacó otro documento. También tengo una carta firmada por los 300 miembros del batallón de Harrison agradeciéndole por salvarles la vida y solicitando que no enfrente ninguna acción disciplinaria. Wade dejó los documentos y miró a Ruby directamente. Aquí está mi dilema, capitán. Según las normas, debería recomendar a Court Marshall por sus acciones, pero según cualquier evaluación razonable de los resultados, tomó la decisión correcta. Salvaste vidas que se habrían perdido por exceso de precaución. Hizo una pausa y luego continuó. Voy a hacer una recomendación que probablemente no satisfaga a nadie, pero que parece apropiada dadas las circunstancias. Recibirá una carta formal de reprimenda en su historial de servicio documentando que violó las órdenes. Esa reprimenda probablemente impedirá futuros ascensos y puestos de mando. Básicamente has terminado tu progresión profesional. Sin embargo, también te recomiendo para la Cruz de Vuelo Distinguido por tu heroísmo extraordinario en operaciones de combate. Tendrás tanto la reprimenda como la medalla en tu expediente, un recordatorio permanente de que hiciste algo valiente y necesario que también estaba en contra del reglamento. Wade cerró su carpeta. Capitán Phillips, la aviación militar necesita pilotos con sus habilidades y coraje, pero también necesita disciplina y orden. Has demostrado que tienes lo primero. Espero que recuerdes la importancia de esto último. Despedido. 6 meses después, la capitana Ruby Phillips todavía volaba Black Hawks para el 161º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, aunque todos la conocían como la piloto que ignoró las órdenes y salvó a 300 soldados. De hecho, su progreso profesional se había estancado. La carta de reprimenda garantizaba que nunca llegaría a ser mayor ni comandaría una unidad. Pero también había recibido la Cruz de Vuelo Distinguido en una ceremonia a la que asistieron el coronel Harrison y representantes del batallón que había salvado. Harrison colocó personalmente la medalla en su uniforme y dijo simplemente, «Le devolviste a 300 familias sus seres queridos. Gracias». Ruby continuó volando misiones de alto riesgo en entornos hostiles.
Sus habilidades y experiencia son demasiado valiosas como para desperdiciarlas a pesar de la marca disciplinaria en su historial. Otros pilotos buscaron su mentoría, queriendo aprender de alguien que había demostrado que a veces el coraje significa hacer lo correcto, incluso cuando viola lo autorizado. Un año después del incidente, Ruby estaba dirigiendo una sesión de entrenamiento para nuevos pilotos de Night Stalker. Un joven piloto levantó la mano. Señora, todo el mundo conoce la historia de que usted voló a esa zona de exterminio contraviniendo las órdenes. ¿Cómo tomó esa decisión? ¿Cómo supo que estaba haciendo lo correcto? Ruby consideró su respuesta cuidadosamente. No sabía con certeza si estaba haciendo lo correcto. Sabía que 300 soldados iban a morir sin ayuda, y tenía un Black Hawk y las habilidades para ayudarlos. Tuve que elegir entre seguir órdenes y salvar vidas. Si planteamos la elección de esa manera, en realidad no resulta difícil. Es simplemente aterrador por las consecuencias. Pero terminaste tu progresión profesional. ¿Valió la pena? Vuelo Black Hawks para ganarme la vida. Puedo hacer lo que amo todos los días. Simplemente nunca comandaré una unidad ni seré general. Es un precio pequeño comparado con lo que esos 300 soldados y sus familias habrían perdido si yo hubiera seguido las órdenes y me hubiera quedado en el terreno. Otro piloto preguntó, ¿se arrepiente de haber violado órdenes? Lamento haber tenido que violarlas para salvar vidas. Ojalá el sistema hubiera sido lo suficientemente flexible como para autorizar lo necesario en el plazo necesario. Pero no me arrepiento de mi decisión. Esos soldados merecían un piloto dispuesto a arriesgarlo todo para traerlos a casa. Para eso estamos aquí. 300 soldados habían sido rodeados en territorio enemigo, superados en número 7-1, se habían quedado sin munición y se enfrentaban a una aniquilación inminente, mientras que el mando se negaba a autorizar apoyo aéreo debido a las fuertes amenazas antiaéreas, lo que hacía que la extracción fuera demasiado peligrosa. La capitana Ruby Phillips tomó una decisión ese día. Subió a su Black Hawk, ignoró las órdenes explícitas de permanecer en tierra y voló directamente a esa zona de muerte. Porque a veces seguir las reglas significa ver morir a buenos soldados cuando tienes el poder de salvarlos. Recibió fuego desde todas las direcciones, sobrevivió a múltiples ataques con misiles y rescató a 15 soldados gravemente heridos que habrían muerto esperando el apoyo autorizado. Su ascenso profesional terminó ese día, con la carta de amonestación. Eso quedó en su expediente. Pero 300 soldados regresaron a casa con sus familias en lugar de morir en un campo de batalla extranjero. Y Ruby aceptó ese oficio sin dudarlo ni arrepentirse, porque algunas responsabilidades superan las regulaciones. Y a veces la valentía significa hacer lo correcto, incluso cuando todos te dicen que está mal. Gracias por vernos. Cada mujer tiene una historia que vale la pena contar. Únase a nosotros para escucharlas.